Ok, vamos a meternos de lleno en uno de los eventos que, de verdad, marcaron el fin del siglo XX, la desintegración de la Unión Soviética. Esta es una guía completa para entender, paso a paso, cómo y por qué se derrumbó una de las dos superpotencias mundiales. A ver, para no perdernos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la crisis terminal que ya venía arrastrando el gigante soviético. Después, el intento desesperado por rescatarlo. Luego, la caída, que ya parecía inevitable. Cuarto, cómo cambió todo el planeta después de esto. Y al final, lo más importante, los puntos clave que sí o sí hay que saberse. ¿Listo? Empecemos por el principio, como debe ser. Hay que imaginarse a la Unión Soviética en los años 80. Por fuera parecía un imperio imponente, una superpotencia militar, pero por dentro la estructura se estaba pudriendo. ¿Y dónde empieza todo este declive? En la economía. A ver, en los 70s, con la crisis del petróleo, la URSS tuvo un golpe de suerte. Como gran productor, ganó muchísimo dinero. Pero esa fiesta duró poco. Cuando los precios bajaron, la realidad golpeó. Una economía totalmente estancada y una deuda gigante para poder mantener el enorme gasto militar y social. Y claro, como si los problemas internos no fueran suficientes, la presión desde afuera se puso intensa. En Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan pisa el acelerador con lo que se llamó la Segunda Guerra Fría. Su política era súper agresiva, apoyar a cualquier movimiento antisoviético en el mundo y, sobre todo, empujar a la URSS a una nueva carrera armamentista que su economía simplemente ya no podía pagar. Ahí entra el famoso proyecto de la Guerra de las Galaxias, un desafío tecnológico y económico brutal. Entonces, para que quede súper claro, podemos resumir la crisis interna en tres causas centrales. Y ojo, hay una regla mnemotécnica buenísima para esto: CDM. La C de colapso económico, por todo lo que ya dijimos. La D de decadencia del Partido Comunista, que estaba lleno de corrupción, era viejo y súper burocrático. Y la M de movimientos nacionalistas, porque las distintas repúblicas que formaban la URSS, como Ucrania, Lituania o Georgia, ya querían su independencia. CDM, o como se podría decir, cae de Maduro. El sistema estaba a punto de caramelo para desplomarse. Y justo en medio de este caos, de esta crisis que parecía no tener salida, aparece un personaje que va a cambiarlo todo: Mikhail Gorbachev. Él vio el desastre que se venía y apostó muy fuerte para intentar salvar el sistema. Una apuesta que, como veremos, le salió completamente al revés. El plan de Gorbachev tenía dos patas, dos conceptos clave que hay que entender sí o sí. Por un lado, la perestroika. Pensemos que era como intentar arreglar toda la tubería de una casa vieja y oxidada sin cortar el agua, o sea, una reestructuración económica para meter elementos de mercado y reducir el control del Estado. Y por otro lado, la glasnost, que significa apertura o transparencia. Esto fue literalmente como abrir las ventanas y las puertas de esa casa por primera vez en 70 años, permitir la libertad de prensa, la crítica al gobierno y hablar de derechos humanos. Y aquí viene la gran ironía de la historia. Estas reformas, que fueron diseñadas para ser la medicina que salvara a la Unión Soviética, terminaron siendo el veneno que aceleró su muerte. Es que es una locura, ¿no? La glasnost, al permitir la crítica, lo que hizo fue destapar la olla y mostrar lo mal que estaba todo. La corrupción, la crisis, y claro, eso le echó leña al fuego de los movimientos nacionalistas. Además, se abrió una lucha de poder tremenda dentro del mismo partido. Por un lado, Gorbachev, el reformista. Por otro, los comunistas de la línea dura que no querían cambiar nada. Y como un tercero en discordia, apareció Boris Yeltsin, un político súper carismático que quería ir mucho más lejos y directamente demoler el sistema comunista. Y el final fue rapidísimo, casi un torbellino. Primero, las reformas abren la caja de Pandora. Segundo, en agosto de 1991, los viejos comunistas, asustados de perder todos sus privilegios, intentan un golpe de Estado para frenar a Gorbachev. Pero, ¿qué pasa? El golpe fracasa estrepitosamente. La gente en Moscú sale a la calle a protestar y el que lidera esa resistencia es Boris Yeltsin, que se sube a un tanque y se convierte en un héroe. A partir de ahí, Gorbachev queda totalmente debilitado y Yeltsin se convierte en el hombre fuerte. Unos meses después, ya no hay nada que hacer. Gorbachev renuncia y la Unión Soviética deja de existir oficialmente. Para poner todo esto en perspectiva, repasemos las fechas clave. Todo arranca en el 85 con la llegada de Gorbachev. El 89 es un año simbólico, con la caída del muro de Berlín,
que muestra que el control soviético en Europa del Este se acabó. En el 90, Yeltsin ya es presidente de Rusia, la república más grande. Y el año decisivo, el clímax, es 1991, con el golpe fallido en agosto y la disolución final en diciembre. Una vez disuelta la URSS, hubo como un último intento de no romper todo por completo. Se creó algo llamado la Comunidad de Estados Independientes, la CEI. Pero en realidad fue más un acuerdo para gestionar el divorcio que una unión real. Era una alianza económica muy débil que para 1993 ya casi no existía. El Imperio Soviético se había terminado para siempre. Y esto es clave. La caída de la URSS no fue un evento local. No. Cambió las reglas del juego y el mapa de poder del mundo entero. Este gráfico lo resume todo de una manera súper visual. Pasamos de un mundo bipolar, donde había dos grandes polos de poder, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se vigilaban y competían constantemente, a un mundo unipolar, de 2 a 1. Vamos a desglosar esto un poco más. Durante la Guerra Fría había dos esquinas en el ring: capitalismo contra comunismo, Estados Unidos contra la URSS. Había un equilibrio del terror, un balance de poder. Con la desaparición de la Unión Soviética, uno de los contendientes se va del ring. ¿El resultado? Estados Unidos se queda como la única superpotencia global, con una hegemonía militar, política y cultural casi total. El liberalismo y el capitalismo parecían haber ganado la batalla final. Bueno, ya recorrimos toda la historia. Ahora vamos a lo más importante, a la parte que hay que tener clarísima. El resumen del resumen para que no se nos olvide nada. Ok, aquí están las 3 ideas fundamentales. Primero, la Unión Soviética no fue derrotada en una guerra, se derrumbó desde adentro, por sus propios problemas económicos y políticos. Implosionó. Segundo, las reformas de Gorbachov, la perestroika y la glasnost no fueron la causa de la crisis, pero sí fueron el detonante. Fueron la chispa que hizo explotar un polvorín que ya estaba ahí. Y tercero, la consecuencia global más importante fue el fin de la Guerra Fría y el nacimiento de un mundo unipolar, con Estados Unidos como el jefe indiscutible. Y para cerrar, nos queda una pregunta flotando en el aire, una que da para pensar bastante. ¿Qué pasaría si la Unión Soviética siguiera existiendo? ¿Cómo sería nuestro mundo hoy? Imaginar ese escenario alternativo quizá nos ayude a entender el peso real, la verdadera dimensión de lo que significó su caída. Un evento que sin duda alguna sigue definiendo el mundo en el que vivimos. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.